Buenas noches, ¿qué tal? Soy Mónica Camacho y esta es una transmisión más de las reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales para todos sus seguidores. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante en la búsqueda del reconocimiento de nuevos derechos, que fue la aprobación de la ley Agnes, la cual se logró el jueves pasado en el Congreso de Puebla. Y para hablar del asunto se encuentra con nosotros la diputada del PRI, Rocío García Olmedo. Rocío, te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla para hablar de un tema tan trascendental en la conquista de derechos. Al contrario, Mónica, muy agradecida contigo y por supuesto con la Jornada de Oriente para poder platicar con ustedes un poquito más profundamente sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con derechos humanos, por supuesto. Así es. Pues déjenme contarles, Rocío ha sido 3 veces diputada local, ha sido una vez diputada federal, tiene toda la experiencia del mundo en asuntos legislativos, además de que es abogada de profesión. Actualmente te desempeñas como presidente de la Comisión de Igualdad de Género, pero anteriormente has ocupado diversos cargos en el Congreso, desde ser la presidenta de la Comisión Inspectora. Tu participación en el ámbito legislativo ha sido muy extenso y por si eso no fuera poco, además eres un referente en el movimiento feminista en Puebla. Pues así es, mi partido me ha dado diversas oportunidades que me han permitido aprender, por supuesto, capacitarme mucho más y hacer de mi trabajo como legisladora un trabajo que intenta ser, sin duda alguna, profesional, fundamentalmente. Rocío, pues tu participación en el Congreso se ha caracterizado por señalar los errores, por sugerir cambios que permitan mejoras en las iniciativas, situación que no estuvo exenta en la discusión de la ley Agnes. Pero antes de entrar a este asunto, me gustaría que nos contara sobre esta reforma que en realidad no es una ley, es una reforma al Código Civil que tiene el propósito de reconocer la identidad de género autopercibida. Pero cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa. ¿Cómo es que surge? Me parece que son 10 años de lucha por el reconocimiento de este derecho. ¿Y cuál es su propósito? En efecto, esta reforma, esta iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Civil tuvo como objetivo fundamental el reconocer un derecho humano, por supuesto, que no estaba reconocido en nuestro Código Civil y que es el resultado de la lucha de muchos hombres y de muchas mujeres con orientaciones diversas, orientaciones sexuales diversas, pero que han podido ir encaminando su esfuerzo, su lucha, su ruta hacia este concepto de identidad de género autopercibida. Toda esta población, esta comunidad de hombres y mujeres transgénero y transexuales, desde hace más de 10 años, iniciaron en Puebla, en el mundo, esta lucha por el logro de este derecho a reconocerles legalmente. Y esto dio como resultado el que una mujer, Agnes Torres, hace 12 años más o menos, iniciara el movimiento con todo este sector de la población en Puebla. Ella fue arteramente asesinada y en la legislatura anterior fue presentada una iniciativa para reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. En aquel momento todavía se podía reformar el Código de Procedimientos Civiles, que vino a enriquecer la iniciativa que envió en aquella época la misma Agnes Torres, apoyada por una organización civil, o decir que es una organización muy conocida en nuestro estado de Puebla, en nuestro municipio de Puebla. En esta legislatura se siguieron haciendo algunos esfuerzos sobre ello, pero hasta ahora avanzó con una iniciativa que presentó la compañera diputada Vianey García y la compañera diputada Estefanía Rodríguez, que ya antes había presentado otra desde el año anterior, pero que ahora se sumó a esta, que fue presentada en el mes de enero y que por fortuna, derivado de los turnos en los que se envía internamente el procedimiento legislativo, pues se pudo desahogar
ya que solamente fue turnada a la Comisión de Gobernación, que es una de las diputadas, la presidenta, que fue quien presentó esta iniciativa, y fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Por fortuna ya se dio y por fortuna se logró, por mayoría de votos, por supuesto, el que se pudiera incorporar todas estas reformas, con modificaciones, por supuesto, para su mejoría exclusivamente, esta reforma al Código Civil de nuestro Estado. Ya se envió para su publicación, que es el siguiente paso que debe tener este dictamen ya aprobado, y una vez que entre en vigor, cuando se ha publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla, entonces las autoridades del registro civil tienen 90 días para poder implementar todo lo necesario para este procedimiento administrativo y para que todas estas personas puedan ejercer este derecho que les fue otorgado en el Código Civil. En los hechos, podrán hacer rectificaciones en su acta de nacimiento en cuanto al nombre y al sexo. Así es. Esa fue parte de las modificaciones que pude ir presentando en el Pleno con mis compañeros y con mis compañeras, y que por fortuna fueron aprobadas por mayoría. Este tema no solamente habla o pasa por la modificación del nombre, sino que también del sexo. Por eso había que incorporar ahí algunos artículos que no habían sido incorporados para poder dar la ruta a seguir para el ejercicio de este procedimiento, que es administrativo. No es un juicio, es un procedimiento administrativo. Y en esa ruta se requiere, por supuesto, corregir, permítanme decirlo en este momento de esa manera, el acta de nacimiento primigenia, vía una modificación, vía modificación que permita, justamente basada en los datos primigenios, poder suscribirse una nueva acta de nacimiento. De eso justamente se trata, el otorgar este derecho que permita reconocer a esos hombres y esas mujeres de esta población trans que puedan hacer uso de este derecho. Y la vía es la rectificación o modificación de un acta del Estado civil. Rocío, ¿no te parece increíble que hayan tenido que transcurrir prácticamente 9 años desde el asesinato de Agnes, en un crimen que se considera un crimen de odio por las características en las que se dio, que hayan transcurrido tantos años para que se hiciera posible este derecho que es tan necesario para las personas trans para poder pues ejercer el resto de sus derechos como ciudadanos? Claro que sí. Es inconcebible que esto suceda. Lamentablemente, y yo creo que por ahí debemos visibilizarlo, tiene que ver con una serie de derechos que son de alta complejidad, que no son fáciles de entender. Bueno, hasta hoy día tenemos voces, incluido en el Congreso del Estado, que no les gusta que se hable de estos temas, temas que son reales, temas que existen, no se puede evitar esta situación, y temas que requieren atenderse. ¿Cómo? Pues empezando por la normativa, para que evidentemente a partir de ello el Poder Ejecutivo, desde todas sus áreas, tenga los elementos para el diseño de políticas públicas dirigidas a este grupo de la población, que permita poco a poco justamente ir pudiendo reconocérsele todas y cada una de los derechos que vienen protegidos
con el solo hecho de haber reformado este Código Civil. Pienso, por ejemplo, en el seguro social, pienso en su derecho a la salud, pienso en su derecho a la educación con el sexo que ellos hayan autopercibido y determinado para poder llegar y que no haya discriminación en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y que los documentos salgan con el nombre adecuado. O sea, hay una línea que atraviesa completamente una serie de acciones más, porque este apenas es el primer paso. Así es, solamente es el primer paso. Y mira, qué bueno que hablas sobre las voces que todavía se oponen a este tipo de reformas, porque tenemos un video de una intervención que realizó el diputado Héctor Alonso Granados, quien podría considerarse uno de los principales portavoces de estos grupos que se oponen a este tipo de iniciativas que vamos a reproducir en unos segundos para que podamos también pues darle voz a las inquietudes de este sector de la población que le genera todavía mucho, no sé si podría calificarlo como temor, miedo, el hecho de que se le pueda reconocer la identidad de género autopercibida a las personas trans. Y vamos a reproducirla para poder entender de qué estamos hablando. Yo voté a favor del matrimonio igualitario y de sus derechos. Y en este caso lo único que quiero es esclarecer, diputada Rocío, para que no caigamos en otros ilícitos, de que tengan doble personalidad y de que se definan las categorías, ojo, hombre o mujer, que ellos decidan, pero no la mitad de un tiempo, la mitad del otro, medio, o sea. Bueno, pues ese fue el diputado Héctor Alonso Granados. Esta intervención se realizó justamente el jueves pasado en el debate de la reforma al Código Civil que permitió el reconocimiento a la identidad de género autopercibida. Estas preguntas te la hizo directamente a ti, Rocío, porque tú estabas exponiendo cambios al dictamen presentado al Pleno con la finalidad de perfeccionar el reconocimiento de este derecho. Su principal preocupación, por lo que se puede escuchar en el video, es que pueda existir una doble personalidad que permita la comisión de delitos a ciertas personas. ¿Tú qué le respondes a él y a otros ciudadanos que también piensan de esta manera? Sí, como te decía en algún momento, esto es de difícil comprensión, digámosle de alguna forma, pero de ninguna manera esto que hicimos y que fue aprobado por mayoría en el Congreso del Estado viene a generar un problema de doble identidad, de ninguna manera. Justo por eso hice la propuesta, la proposición modificatoria para incorporar la ruta que tiene que ver con la rectificación y con la modificación. Se trata pues, y que por fortuna lo aprobaron, y con eso, evidentemente, una persona en estas condiciones que llegue al registro civil a solicitar este trámite y evidentemente a solicitar voluntariamente este trámite, entonces tendrá que presentar su acta de nacimiento primigenia, tendrá que señalarse que es mexicano, que tiene 18 años cumplidos y tiene que señalar cuál es el nombre que desea usar en adelante. A partir de ello, se le otorga una nueva acta de nacimiento, pero evidentemente en el acta primigenia que se reserva porque tiene que ver con derechos humanos, por supuesto, y ese es el procedimiento administrativo que tiene que determinar las autoridades del registro civil o parte del procedimiento administrativo del cual va a ser el procedimiento para resguardar toda esa identidad primigenia de la persona. Entonces es como cuando te casas y te divorcias o que tienes algún error de nombre. Tienen que hacer una modificación en el libro correspondiente y entonces ya te dan un acta nueva. De manera pues que no hay opción para ello. Por supuesto que si hay algunos pendientes jurídicos anteriores que tuviera esa persona, porque es un tema delicado. Claro.
claro que continúan vigentes y que tienen que establecerse el cumplimiento de todos ellos en otra vía. Pero esto es un trámite de carácter administrativo únicamente y no ha lugar a que pueda darse ese supuesto. Al hacer la corrección, como se hizo, evidentemente con eso se viene a concretar esa preocupación que en su pregunta hizo el diputado Héctor Alonso y que me permití contestar también en su momento. Claro. En la iniciativa que finalmente dictaminan las comisiones de Gobernación y de Procuración de Justicia y que llega al Pleno, ¿sí daba posibilidad a tener esta doble personalidad con base en cómo estaba planteada? Sí, sí, porque había un hueco, había una laguna jurídica. En varios momentos hablaban de ir por una nueva acta de nacimiento, pero no es una nueva acta. Es una acta que se desprende, un acta que si bien es nueva, pero que se desprende de un acto jurídico anterior, que es una acta de nacimiento que se suscribió cuando nació esa persona. Entonces, esa partecita, ese hueco, estaba vacío y hubo que incorporarlo justamente pues, para que las personas puedan ejercer ese derecho, porque si no era solamente una simulación. Imagínate si se hubiese quedado así. Entonces llega una persona con el juez del registro civil o el director del registro civil y dice, quiero un acta, una nueva acta, porque ya no me llamo Rocío, ahora me llamo Raúl. ¿Así? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿O para qué? Claro. No. Así, porque no te vas a morir. No se muere Rocío. Se cambia el nombre y se cambia el sexo a partir de un acta primigenia. Claro, y entonces el antecedente de identidad original jamás se puede borrar, ¿no? De un plumazo. No se borra si manejamos el concepto tácitamente, ¿no? Pero sí tiene que quedar reservado en un procedimiento que las propias autoridades y tratados internacionales plantean para casos como estos. Reserva, cuidado, no discriminación, evitar discriminación, evitar violación a otros derechos humanos, etcétera, etcétera. Claro. Rocío, me llama la atención que tu propuesta de modificaciones al dictamen fuera aprobada, porque pareciera que hubo un doble discurso en la bancada de Morena, que es la bancada que tiene la mayoría en el Congreso, y que pues esta mayoría es la que decide en la mayoría de los temas qué es lo que procede y qué es lo que no. En anteriores discusiones de otras reformas, de otras iniciativas, se había presentado mucha resistencia de este grupo parlamentario a los cambios. Tú desde la Comisión de Gobernación y de Procuración de Justicia alertaste que si no se llevaban a cambio estas correcciones, podría haber sido la reforma refutada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posiblemente anulada en muchas de sus disposiciones. La bancada permite la corrección, permite el cambio sin dar mayores comentarios, pero hay una integrante de este grupo parlamentario que es Vianey García Romero, la autora de la iniciativa, una de las autoras de la iniciativa que se discutió y presidenta de la Comisión de Gobernación, quien no le pareció muy bien estas propuestas de cambios que tú realizaste. De hecho, tenemos otro video de una de las intervenciones que realizó la diputada en los que asegura que tus argumentos eran argumentos legaloides y con ánimos de protagonismo. Pero antes de hablar de esto, pues vamos a escuchar a la diputada Vianey García Romero, integrante de la bancada de Morena. Es muy triste porque todo el trabajo y experiencia que les ha dado la autoridad moral para poder incidir en algún tema, lo tiran a la borda solo por caprichos protagonistas partidistas. Y para muestra, un botón.
Quienes presumen contar con gran experiencia por haber pisado el Congreso en 2 o 3 ocasiones como legisladores, pareciera que sus intereses de partido y ganas de protagonismo pesan más. ¿Cuántas veces hemos escuchado que esta legislatura hace mal las cosas, que es la más inexperta, cuando es la legislatura que más ha avanzado en el reconocimiento de derechos y eliminación de beneficios y lujos en el servicio público? Se nos viene a decir que están a favor del reconocimiento de derechos, concretamente del reconocimiento a la identidad de género autopercibida. Pero por otro lado, se bloquea el avance de las reformas con argumentos legaloides. Pareciera que lo que realmente les interesa es que no avancen las iniciativas impulsadas por Morena. Rocío, ¿qué te parecen estos comentarios? Me parece muy extraño que Vianey insistiera en este tema, en descalificar tu propuesta de corrección, cuando su propio grupo parlamentario minutos después reconoce que eran necesarios estos cambios, permitiendo su aprobación. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Se dividió la bancada de Morena? Pues mira, yo creo que se hizo un acto de cabildeo desde mi parte, con todas las legisladoras, con el único objetivo de lograr mejorar el dictamen que estaba presentado, que fue aprobado en comisiones y que en comisiones no me permitieron hacer las propuestas modificatorias que tenía en la mesa, pero que sí pude alertar de estos dos actos. Esto que acabamos de conversar y que tú lo has descrito debidamente, que podía generar toda una problemática de doble identidad si no lo atendíamos, que es un eje fundamental, y el otro era el que desde el 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los congresos de los estados en el país no podemos legislar en materia procedimental, civil o familiar. O sea, no podemos incorporar, reformar, agregar, etcétera, nada que tenga que ver con procedimientos para derechos de carácter civil o derechos de carácter familiar. Y ese dictamen que nos fue presentado al Pleno, en una buena parte, atravesaba justamente un procedimiento. No solo lo que tenía que ver indirectamente, digámosle así, sino hasta en obviedades, iniciando párrafos. El procedimiento a seguir será, ¿no? Una vez estaba totalmente señalado el error, exacto, ¿no? Una vez concluido el procedimiento tal, una vez concluido el trámite tal. Entonces, estábamos incluso autodiciendo con mucha claridad que estábamos incurriendo en procedimiento. Y eso, evidentemente, era recurrible para cualquier inconstitucionalidad y cualquier acto que viniese a impugnar. Y nuevamente, esta 60 legislatura incurriríamos en violar lo establecido y otra vez perder los procedimientos como ha sido en esta 60 legislatura, lamentablemente. Yo creo que todo eso y la explicación que fui dando de cada uno de los artículos fueron permitiendo un poco ese razonamiento jurídico que debe haber y evidentemente sensibilizando a los que faltaban de sensibilizar para lograr, por supuesto, alcanzar, como lo fue, la mayoría de los votos que permitieron incluir todas esas propuestas modificatorias. Me parece que esta exposición que realiza Vianey resume el actuar que tuvo la bancada de Morena, al menos antes de la aprobación de esta reforma, ante las advertencias que realizó la oposición
incluida tú, por supuesto, como diputada del PRI, sobre errores que tenían muchos de estos dictámenes que terminaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que muchos de ellos terminaron siendo invalidados, incluso por motivos similares, como es el invadir la esfera de competencia del Congreso de la Unión, como ya se dio en sentencias anteriores y ya se confirmó. Pareciera que ya hay un aprendizaje por parte de la bancada de Morena. Ya a meses de concluir esta legislatura, finalmente comprendieron que lo que señala la oposición no se limita al ámbito político electoral, como lo señala Vianey García Romero, ¿no?, en su exposición, sino que también hay errores que se tienen que corregir, que muchos no se corrigieron, pero pareciera que se están corrigiendo. ¿Tú crees que ya existe ese aprendizaje? Pues yo creo que es, y espero que sí. Y espero que sí, porque aun cuando solamente ya nos quedan 4 sesiones de este periodo ordinario, concluye el 15 de marzo, y nos queda solo un periodo ordinario más para que concluya esta 60 legislatura, pues algo va a ayudar para concluir de la mejor manera posible. Porque como tú bien lo relatas, en muchos momentos, aún comentándoles y fuera de todo tema de carácter político, cuando menos en mi caso personal, el único objetivo siempre fue para mejorar, para tratar de corregir y hasta enriquecer en un momento determinado un dictamen, una iniciativa, etcétera, etcétera, y no tenía que ver, y menos ahora, para muchos tal vez así lo consideran, pero fue una autoproyección, me parece, de esa intervención de mi compañera diputada, porque no se trataba de eso. Al contrario, tal vez ahora, hasta ahora, están ocupándose en sacar todos estos temas que se presentaron desde hace mucho. No solo que presentaron diputados y diputadas, compañeros de esta legislatura, que estaban desde que llegamos y que no fueron retirados legalmente para su atención. Pudimos haber retomado la iniciativa, por ejemplo, de la diputada Socorro Quesada y de otros diputados que la presentaron de la legislatura anterior. Y no se hizo. Más bien, yo creo que esos temas se están haciendo ahora un poco para recuperar algo que me parece que han perdido, la congruencia de esa autodefinición de ser una bancada progresista y liberal. Y me parece que otro de los temas que serán importantes y que pondrán en una situación de evaluación a la bancada de Morena será la interrupción legal del embarazo, que el Congreso se comprometió a discutir con grupos feministas antes del 15 de abril de este año. ¿Tú qué esperas de este debate? ¿Ya se ha iniciado una revisión de este proyecto? No se ha iniciado ninguna revisión. Se inició ya 2 mesas de trabajo que fueron convocadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política con las presidencias de las comisiones a quienes enunciaron en ese acuerdo de la toma del Congreso del mes de diciembre. Por eso es que yo ya fui requerida como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ha habido 2 mesas de trabajo en la que nos expusieron que se van a organizar un parlamento abierto. Nos pidieron nombres y organizaciones o personas en lo individual que pudieran participar en un tema de absoluta trascendencia para nosotras las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y que es un derecho humano también, que no ha sido otorgado a nosotras las mujeres. Y es tan importante porque requerimos sacar del Código Penal la criminalización de las mujeres por este hecho. No puede ser que sigamos en este momento teniendo eso. Y se presentó, hubo una siguiente mesa de trabajo virtual para presentar todos estos nombres. En mi caso personal, como presidenta de la comisión, presenté
alrededor de 57 nombres de expertos y expertas, académicos, académicas, especialistas en el tema, y hasta ahorita no hemos vuelto a tener esa mesa de trabajo que nos permitiera saber cuándo se va a convocar ese parlamento abierto para poder precisarle a nuestras invitadas, a nuestros invitados, cómo va a ser la metodología a seguir en el parlamento abierto. Estamos en espera de ello. Yo seguiré insistiendo, por supuesto, con el señor presidente de la Junta de Coordinación Política, pero también debo reconocer la complejidad que nos espera para este tema. ¿Por qué lo digo? Pues porque faltan unos cuantos días, 2, 3 días no más, para que todos ellos, que ya son más de 20 compañeros y compañeras legisladoras, entre ellos el propio presidente de la Junta de Gobierno, inicien su licencia que ya les fue aprobada por el Pleno del Congreso. Se retiren y se llame a los suplentes. Y yo creo que la complejidad para abordar el tema sin duda va a tener repercusiones por este solo hecho. Y viene el tiempo de campañas y salimos, concluye pues el periodo ordinario, y solamente podría abordarse si es que se empieza a discutir ya las iniciativas que están ahí presentadas, o quieran presentar una nueva iniciativa para que esa sea la que se aborde, y como le están haciendo, y hacer a un lado las anteriores, las que fueran, de quien fuera. Entonces, eso sería lo de menos, no importa. El chiste es que se aborde, pero no creo que bajo ahora sí, las condiciones políticas electorales a las que vamos a entrar, quieran convocar a un periodo extraordinario para este efecto. Entonces, tendríamos que esperar el siguiente y último periodo ordinario de sesiones. Por lo pronto, sí sería muy bueno que se avanzara en el desahogo del Parlamento abierto. Y para ello requerimos urgentemente conocer los tiempos en los que decida la Junta de Gobierno que se tenga que hacer. Y yo ya estoy lista en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género para abordarlo. ¿Cuáles son los alcances o cuáles serán los alcances de este Parlamento abierto que no ha sido bien recibido por los colectivos feministas que tomaron el Congreso en diciembre pasado en demanda de la interrupción del embarazo, de la ley, de la aprobación de la ley Agnes? Pero en particular sobre este Parlamento abierto, ellas observan una intención de la bancada de Morena y de otros grupos parlamentarios de lavarse las manos, de decir, pues no fue bien recibida en el Parlamento abierto esta propuesta, entonces no podrá ser aprobada. En realidad, ¿qué es lo que les han explicado? ¿Cuáles serán los efectos de este Parlamento? ¿Y tendrá que ser acatado por los legisladores? Justo es lo que yo he solicitado, Mónica, porque no tenemos una metodología, primero para desahogar el Parlamento, y después, ¿cómo vamos a decidir? Si 10 estuvieron a favor y 10 estuvieron en contra, ¿cómo? ¿Cómo va a ser los siguientes pasos? A mí también me preocupa todo eso que comentas de parte de las asociaciones y de los grupos de mujeres que están empujando este tema en el Estado y a nivel nacional, por supuesto. Sí me preocupa, pero no pierdo la esperanza de que en esa rectificación que espero poco a poco reconstruyan en estos días y que vimos con la ley Agnes, pudiesen darse cuenta de que se requiere abordar este tema, que no puede continuar pendiente en el Congreso del Estado. Un tema de derechos en el que las únicas criminalizadas son las mujeres. Y creo que eso de origen
no debemos seguir permitiéndolo y está en nuestras manos como legisladores evitarlo. Ojalá que se aborde, porque si no se hiciera en esta legislatura, me parece que todos la mayoría de legisladores y legisladoras que conforman la 60 legislatura se van a arrepentir porque no sabemos con claridad cómo vendrán las restantes la conformación de las restantes legislaturas que vengan más adelante. Claro, Morena es un partido de izquierda que coincide con esta reforma a nivel nacional y en diversos estados. Sería sorprendente que Morena, teniendo la mayoría del Congreso de Puebla, no la aprovechara para destrabar este asunto que se ha discutido desde hace muchos años. Tú incluso participaste en una de las últimas discusiones en el Pleno sobre esta reforma. En 2009, recuerdo que fuiste una de las principales defensoras de la legalización de la interrupción del embarazo, y que se discutió en ese entonces por una reforma constitucional impulsada por el PAN y por el PRI, en el que se determinaba que era una obligación proteger la vida desde la concepción, ¿no? Con la finalidad de cerrar el paso a todas estas reformas que se estaban impulsando a nivel nacional en diversas partes del país, pues precisamente para eso, para legalizar el aborto. En este tiempo, Rocío, ¿has visto cambios en el actuar del Congreso? Ya es otro partido el que domina, pero pareciera que en los hechos están dando prioridad a lo electoral, a las aspiraciones personales. ¿Cuál es tu percepción? Justo esa es la preocupación que yo tengo, porque esta legislatura en temas como este no han puesto interés. O sea, mi primera pregunta sería, ¿por qué dejar hasta este momento, que ya es un momento político electoral, un tema de alta complejidad? Pues eso nadie lo oculta. Habiendo tenido 2 años antes para poderlo trabajar. Porque yo presenté la iniciativa, fue la primera que presenté cuando inició esta legislatura. Y presenté 2. La del Código Penal para efectos de la criminalización de las mujeres, que se retire eso, que no haya criminalización de mujeres por este tema, y la de la ley de salud, estatal de salud. No queremos que haya abortos, bueno, incorporemos acciones de salud sexual y reproductiva, que no las hay en la ley estatal de salud actualmente. No las contempla. Entonces presenté ambas iniciativas desde entonces y ahí han estado congeladas. Y lo triste es darte cuenta en todo este tiempo que esa legislatura que se autoproclama como progresista y como liberal, como lo comenté anteriormente, no quiere abordar un tema que es fundamental justamente en los derechos progresivos para las mujeres, que justamente tiene que ver con la libertad de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Lo dije y lo repito ahora con el tema del aborto. Lo dije el jueves pasado en el debate de la ley Agnes. Cuando se reconoce este tipo de derechos, comenté, no significa que se promueva que se vaya a hacer. Cada uno, cada una tendrá la toma de decisión para hacer uso de ese derecho. La población trans podrá decidir si ese hombre o esa mujer quieran acercarse a hacer el cambio de su identidad de género autopercibida, voluntariamente. No se les va a obligar a todos ellos a que lo hagan. O sea, pero si lo quieren hacer, que estén ahí establecidas las condiciones que les permitan ejercer un derecho sin discriminación y
cuidando todo lo que debe cuidarse de reservas sobre derechos humanos. Así pasa con esto. El que esté en la ley y se retire la criminalización de las mujeres que abortan en este estado, que se retire del Código Penal eso, no quiere decir que las mujeres ya tienen permiso para ir a abortar todos los días, porque no es así y todas y todos sabemos que no es así. Que cuando las mujeres llegan a esa toma de decisión es porque verdaderamente ya no tuvieron otra oportunidad mayor. Entonces, hay que irnos a esa parte, y esa es la parte que me preocupa de esta legislatura, que pareciera que no demostraron ese ser de progresividad en derechos, y por supuesto que no son realmente tan libertarios y tan demócratas como dicen que eran. Entonces será una gran prueba para Morena esta discusión de la legalización de la interrupción del embarazo. Yo creo que esa es la prueba realmente, porque finalmente no te parece raro o no les parece raro a quienes nos escuchan que prefirieron sacar la ley Agnes, que tiene que ver con un grupo de la población muy importante, evidentemente para otorgarles un derecho, pero siguieron deteniendo, quedó en segundo lugar esto que tiene que ver con el aborto. Así es, Rocío. Pues será importante ver cómo se desarrolla la discusión de este tema. Te agradezco mucho que me hayas brindado esta oportunidad de charlar. De verdad fue un gustazo tenerte en el programa de las reporteras y espero que no sea la última vez, sino que haya próximos encuentros para hablar tantos temas que son tan interesantes que se debaten en el Congreso de Puebla. Cuando tú gustes, Mónica, sabes que estoy a la orden y con gusto para poder responder las inquietudes que se pudieran ir presentando. Y si no lo sé, pues me pongo a estudiar, pero por supuesto que la charla siempre será rica. Muchísimas Claro que sí. gracias. Muchas gracias a ti, Rocío, y también muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Ya nos estaremos viendo el próximo lunes con otra entrevista más para las reporteras de la Jornada de Oriente. Hasta luego.